Hola, buenas tardes. Como todos los martes, tenemos nuestro tiempo de oración, ¿vale? Pero antes me gustaría compartirles una porción una reflexión de la palabra del Señor que está en Salmo 37:4. Yo sé que muchos de nosotros lo hemos marcado en nuestras Biblias, lo tenemos memorizado, ¿vale? Y nos dice, en Salmo 37:4 nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿A quién no le gustaría, ¿no? Que esas peticiones de nuestro corazón sean complacidas por el Señor, ¿no? O aquellas oraciones, ¿no? Que tanto clamamos y anhelamos en nuestro corazón sean contestadas por el Señor. Y quizás un día poder decir, Dios mío, esperé tanto y esto se me ha cumplido, ¿no? Yo sé que más de uno de nosotros el Señor ha complacido aquellas peticiones y anhelos de nuestros corazones, ¿no? Pero ¿qué significa la palabra deleitarse? La palabra deleitarse significa, dice, un placer muy intenso o vivo por algo o alguien, a tal punto que ese algo o alguien sacia o satisface lo más profundo de los sentimientos. Pero además este deleite no es solo un mero placer, sino un deleite ha sido conectado con algo más, con la total confianza en Dios, ¿vale? Deleitarse en Dios es una complacencia, una comunión personal del alma con Dios, que surge de la comprensión de la belleza que hay en Dios, ¿vale? Y a la vez una confianza total que nos permite ser moldeados por Él, ¿vale? Muchas veces aquellos anhelos y deseos de nuestro corazón no están alineados con el Señor. Esos deseos y anhelos de nuestro corazón tienen que estar alineados con el Señor, ¿vale? Entonces podríamos decir que deleitarse en el Señor significa alegrarse, gozarse, encantarse, fascinarse por todo lo que es Dios. Podemos decir también que significa disfrutar leyendo la palabra del Señor, estudiando la Biblia. Podríamos decir también significa deleitarse en la oración cuando nosotros estamos teniendo nuestro tiempo de ayuno y oración con el Señor. Significa deleitarse en la alabanza, en el momento de estar congregados en la iglesia, en el momento de poderle adorar, ¿no? En nuestra intimidad con el Señor. También podríamos decir, entre otras cosas, deleitarse significa poderle servir al Señor en aquello que el Señor nos ha llamado. Me gustaría hacerte estas 5 preguntitas. ¿Te deleitas en la oración? ¿Te deleitas cuando tú estás leyendo la palabra del Señor y estás estudiando la Biblia? ¿Te deleitas? ¿Te deleitas en la alabanza? ¿Te deleitas al ir a la iglesia? ¿O vas porque vas? ¿No? ¿Te deleitas al servir al Señor? ¿O estamos sirviéndole al Señor porque sí, porque toca? ¿No? El Señor nos ha dado muchos dones y talentos, ¿vale? El Señor ha puesto, dice en la iglesia, predicadores, pastores, maestros, evangelistas, eh, ha puesto diáconos, ¿no? Aquellas personas que les gusta servir. El Señor ha dado sabiduría, ha dado talentos para poderle servir al Señor, ¿no? Pero nos estamos deleitando en servirle al Señor con todo lo que somos, ¿vale? ¿Sabes qué? Me gustaría leer Juan 21, del 15 al 17, cuando Jesús habla con Pedro, ¿no? Y le dice, cuando terminó de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro, ¿vale? Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y dice el corazón de Juan, del corazón de Pedro se entristeció, ¿no? Y le dijo, tú sabes, Señor, que te amo. Y entonces el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Vemos aquí en este pasaje de la Biblia que Jesús le hace recuerdo cuál era el llamado de Pedro, ¿no? Quizás Pedro en este momento, él estaba muy triste porque Jesús ya no estaba con ellos. Pero Jesús vuelve a hablar con Pedro y con otros 6 más de sus discípulos para hacerlos recuerdo, ¿no? Cuál es el llamado que tiene para cada uno de ellos. Y Él les dice que siga apacentando, que siga cuidando de sus ovejas, ¿no? Que siga alimentando de sus ovejas, ¿no? Yo sé que muchas veces hoy mismo, este tiempo mismo, ¿no? Que quizás la iglesia está cerrada, ¿vale? Pero no por eso no vamos no vamos a dejar de deleitarnos en el Señor, ¿vale? Porque quizás pueda hacer que nuestro corazón se entristeció, pero el Señor nos está llamando y nos está diciendo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, ¿no? Haz la labor que te he encomendado, ¿no? Haz la labor por el cual fuiste llamado, ¿no? Entonces, podemos entender que de esa manera nosotros nos podemos deleitar con el Señor, hacer lo que Dios nos ha llamado en este tiempo. Si eres evangelista, Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio a todo el mundo. Pues no desaprovechemos el tiempo, sigamos predicando el Evangelio, ¿vale? Dios nos ha mandado a servir. Quizás hay hermanos en necesidad, ¿no? No simplemente necesidad económica, sino puede ser necesidad espiritual que necesite que ores por ella. En tus oraciones, pregúntale al Señor, Señor, ¿por quién quieres que ore, no? Pregúntale al Señor. Y si no tienes muy claro tu llamado, dile, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿En qué área te puedo servir? ¿No? ¿En qué área quieres que te sirva, no? Pues el Señor te mostrará y podrás servir en esa área que el Señor te manda que hagas, ¿vale? Como conclusión podemos decir, deleitarse en medio de la necesidad implica la presencia de fe, ¿vale? Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando necesidades, pero no desmayemos en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios y en su voluntad. Si confiamos en Él, decimos deleitarnos en Él y todas las peticiones de nuestro corazón serán bien encaminadas, ¿no? Y serán bien alineadas con el Señor. Y en su tiempo el Señor complacerá aquellos deseos y placeres de nuestro corazón, ¿vale? No para nuestros deleites y placeres del mundo, no para, porque sí, ¿no? Esos deseos y anhelos, como había dicho al principio, no tiene que estar alineado con el Señor, ¿vale? Pues gracias por este tiempo, que el Señor los bendiga. Un saludo a todos. Adiós.